Bien, ahora vamos a ver otro tema. Para eso vamos a abrir una nueva hoja. Esta hoja se va a llamar operaciones. En este tema vamos a ver las operaciones básicas que podemos hacer en Excel, entre las cuales se encuentran la suma, la multiplicación, división o elevar alguna potencia. La ventaja que nos presenta esto es como si tuviéramos un calculador de bolsillo en el cual podemos meter muchos números, pero la ventaja es que podemos regresarnos a ellos sin ningún problema y sin estar borrando como en las calculadoras. Si este dato está mal, nos volvemos a regresar y lo modificamos y sin tener que volver a escribir toda la operación. Pero primero vamos a ver qué son los operadores en Excel. Estos operadores pueden ser a su vez por referencia o literales. Esto quiere decir que un literal es como tal cual un valor. Yo puedo poner en una celda, puedo poner un valor, este es un valor de literal, y puedo poner otro valor, y entonces nada más van a servir en esta celda, no los puedo traer de algún otro lado ni nada. En el caso contrario es el de referencia de valores. Referencia de valores quiere decir que ya tengo ubicado exactamente en una celda un valor, en otra celda otro valor, y entonces yo al hacer una operación con ellos los puedo mandar a llamar las veces que yo quiera y no se pierden como en el caso del anterior, que es el literal, nada más sirve para una sola vez. Y aquí los puedo llamar cada vez que yo los vaya a ocupar. Y también tenemos los de texto, pueden ser un texto que sea. Y entonces también yo los puedo mandar a llamar, los puedo utilizar. Ahora, vamos a ver un concepto muy importante en cuanto a la referencia de los valores. La referencia de los valores puede ser de valor absoluto o relativo. ¿Qué queremos explicar con esto? El valor absoluto es el que siempre va a ser fijo, ese nunca se va a mover, y el relativo siempre va a ir cambiando de acuerdo a como lo vayamos utilizando. Les voy a poner un ejemplo, vamos a poner la suma, dos sumas de números, y en el cual vamos a hacer operaciones con valores absolutos y operaciones con valores relativos. Aquí primero vamos a empezar con los valores relativos. Vamos a poner que vamos a sumar esta celda con esta celda. Y tenemos como resultado la suma. Si yo lo arrastro, entonces me va a sumar los valores que también están abajo de esta manera. Esto es ejemplo de un relativo. Ahora vamos a hacer un ejemplo con valores absolutos. En este caso vamos a tomar los mismos valores. Y ahora para hacer aquí la suma, yo tengo que poner el signo de moneda para que me diga que van a ser absolutos. Es lo que lo va a diferenciar de los relativos. En este caso le voy a poner el signo de moneda y le vamos a poner que vamos a sumar la de 11. Esto, al ponerle dos veces el signo, quiere decir que la columna y la fila van a ser absolutas las dos. Más la E11. Y como resultado tenemos igual una suma correcta. Pero la diferencia es que al arrastrarlo hacia abajo me tendré que hacer la suma de 2 más 3. Y en este caso va a volver a ser 5. ¿Por qué? Porque le dije que los valores iban a ser absolutos. Quiere decir que estos valores son fijos, nunca van a cambiar. El de esta operación, por más que yo lo arrastre, nunca van a cambiar. En el caso de este sí. Por ejemplo, si agregamos estos nuevos valores aquí y yo la sigo arrastrando, me va a sacar la suma. En este caso, si yo agrego otros aquí y lo arrastro, me va a seguir sacando el resultado, pero de la primera suma. ¿Por qué? Porque los valores son absolutos.
ya vimos los operadores. Ahora vamos a verlos operando. Como les explicaba desde el principio, pueden ser tomados por literales o por referencia. En este caso, también pueden ser tomados, el literal se le llama que es una constante, el cual puede ser simplemente este número. Ahí ya lo está tomando como tal. Después ya al darle a aceptar, ya lo va a tomar como celda, en el cual ya va a tener una ubicación, una referencia. Y también pueden ser que los valores pueden ser tomados por un rango. ¿Cómo es esto? Si yo quiero hacer una operación con todos estos valores, entonces yo puedo darle un rango, el cual nada más se pone la celda en la que empieza y con dos puntos ya le estoy indicando a dónde voy a terminarla. Puedo terminarla aquí, puedo terminarla hasta acá, puedo terminarla antes. Y ya con eso yo puedo hacer referencia a hacer alguna operación con ese rango de valores. Al igual puedo hacer también una referencia con alguna operación o función. En este caso vamos a poner la función de la suma. Y abrimos el paréntesis y le voy a indicar qué números quiero, qué números quiero. De esta manera estoy haciendo solamente referencia a esta función que me los va a sumar. En este caso puede ser este, y nada más al utilizar una coma podemos agregar otro, podemos saltarnos o podemos hacerlo de corrido. En este caso ya nada más queremos esos cuatro y puedo darle enter y Excel me lo hace automáticamente, o puedo cerrar el paréntesis, que es lo más indicado, de que estamos señalando que ya va a acabar esta función, y le damos enter y nos da el resultado de los que sumamos. Al colocarnos aquí nos damos cuenta de que nos va a poner en diferente color cada uno de los elementos que tiene esta suma, y que no son todos los que tiene esta columna. Y también algunas operaciones sencillas que podemos hacer. Por ejemplo, aquí estamos viendo puros números, ahora lo vamos a hacer con texto. Podemos hacer una concatenación de palabras, que en este caso sería como el ejemplo mismo de sumar, pero ahora con palabras. Entonces yo le voy a decir que me haga la operación de esta celda con el signo de ampersand con esta otra celda, y le doy enter y automáticamente me los va a unir. Bien, ahora vamos a pasar al tema de las fórmulas. Ya vimos los operadores y los operandos. Ahora, ¿cómo se utilizan, cómo se pueden emplear en cuanto a las fórmulas? Que es el fuerte de Excel, su principal como motor. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cada una de ellas. Bien, en autosuma ya habíamos visto un ejemplo básico. Vamos a hacer otro para que nos quede más claro. Tengo algunos valores aquí, entonces yo lo único que voy a hacer es colocarme aquí y le voy a decir autosuma. Automáticamente me da la función suma y me da un rango. ¿Cuál rango? El que yo tengo arriba. ¿Por qué? Porque es el más cercano de lo que me va a tomar. Entonces yo le puedo decir que sí quiero eso, o que no sea ahí. Yo puedo borrarle y decirle cuál es mi propio rango. Yo no quiero que sea ahí. Quiero que sea nada más hasta el tercer elemento, o quiero que sean nada más uno que otro elemento. Ya habíamos visto que con la coma podemos separarlos. Y ya tenemos cerrado el paréntesis, le damos enter y nos hace la suma. Entre otras operaciones que tiene básicas, puede ser el promedio, puede sacar los máximos, mínimos y contar el número de elementos que tenemos en alguna fila o columna. Después tenemos las usadas recientemente, que aquí se van a colocar todas las que hemos usado, todas las con las que normalmente trabajamos en nuestros documentos. También tenemos las financieras. Estas son fórmulas que se llevan más a detalle, son cálculos de algunas tablas de
referencias en cuanto a financieros, amortizaciones, pagos, intereses, ¿no? Entonces ya se puede decir que este es un tema un poquito más avanzado, en el cual se necesitan muchos datos para que se puedan hacer. Ahora también tenemos las lógicas. Las lógicas, como bien vemos, son de falso, verdadero, o pueden llegar a ser de condición, ya sean que son si sí se cumple algo o si no se cumple algo. En este caso vamos a hacer lo que es una tabla de verdad. Y en esta tabla de verdad vamos a representar una función OR, que es una función de O, en la cual le vamos a indicar que si un número u otro número es mayor a 0 o la suma de los dos, en este caso nos va a dar un valor verdadero o un valor falso. Entonces vamos a indicarle aquí que es una OR y vamos a poner entre comillas que es una O. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es vamos a ir a lógicas y la condición sí. Entonces le vamos a indicar si esta celda más esta otra son mayores que 0, entonces si es verdadero le vamos a poner que nos escriba verdadero, y si no que nos escriba falso. Aquí nos falta una letra, verdadero, y le damos enter. Podemos arrastrarlo, como no son valores absolutos, vamos a arrastrarlo y nos va a hacer la operación en los demás de abajo. En este caso solamente nos dio falso aquí, porque ni este más este, ni uno solo de ellos son mayores a 0, sino iguales. Eso es en cuanto a un ejemplo de las fórmulas lógicas. En fórmulas de texto, como ya les había explicado, también tenemos el de concatenar, o en este caso vamos a utilizar alguno que es que nos llega a funcionar mucho. Muchas veces en algunas tablas tenemos valores que son, no sé, 10, 12, que al introducirlos no nos dimos el tiempo para hacerlo de manera correcta, para hacerlo como lo necesitamos, y ahora queremos convertir esto en algún otro valor. Entonces lo que vamos a hacer en las funciones en las fórmulas de texto, vamos a utilizar este que dice texto, pero antes lo vamos a colocar de este lado. Texto, nos vamos a texto y le voy a poner como quiero que ahora sea mi texto. En este caso, como son números, a lo mejor por meterlos rápido no le especificamos que era de tipo moneda o tipo de porcentaje. Entonces la vamos a seleccionar, y el formato que le voy a dar, yo le voy a dar que me muestre con el signo de moneda y que me tome 2 decimales. Entonces le voy a dar enter y automáticamente me lo convirtió. Lo arrastro y también el de abajo. Puedo yo ponerle aquí algún decimal y arrastro mi fórmula y automáticamente me lo va a convertir al formato que yo le dije. En cuanto a las fórmulas de fecha y hora, en esas podemos tener que nos especifique, por ejemplo, hoy, y nos da la fecha de hoy. Esto sirve mucho para cuando hacemos algún registro de inventarios, algún registro de asistencias, y nos da la fecha, también podemos ponerle las horas en que estamos haciendo este registro, o la fecha en que se registró. También vamos a hacernos un poco de este lado. También tenemos algunas fórmulas de búsqueda o de referencia. Muchas veces, como les había enseñado, que en el de vista nosotros quitamos lo que es los encabezados por cuestiones de espacio o de visualizar algún elemento. Entonces quitamos los encabezados. De esta manera se quitan la forma en que nos vamos a poder ubicar en las celdas. Entonces en este caso de que no estén,
nosotros tenemos en fórmulas, en búsqueda y referencia, podemos decir fila. Quiero saber en qué fila se encuentra mi elemento este. Entonces nada más le ponemos igual fila y con la columna y le damos a aceptar y nos va a decir que está en la fila 10. Entonces así estamos haciendo una referencia o estamos haciendo una búsqueda. Vamos a regresar con encabezados y nos damos cuenta que sí. Está el valor que buscamos, que era el 15, está en la fila 10. Regresamos a fórmulas. En fórmulas tenemos las matemáticas y trigonométricas. Esto es prácticamente todas las que tenemos en la calculadora e incluso tenemos más de ellas, ¿no? Vamos a meternos aquí y vamos a decirle que podría ser nada más simplemente sacar el coseno de algún número, indiquémosle, no sé, el 1, y nos da el resultado. Esto nos los da en radianes y tenemos el resultado. Entre las matemáticas se encuentran otras como generar números aleatorios, todas las funciones trigonométricas, hacer redondeos, raíces, potencias, todo lo que las operaciones aritméticas básicas y complejas de las matemáticas. También en más funciones tenemos de estadística. En estadística nos puede sacar desde el número de elementos que tenemos en una fila o en una columna, nos pueden sacar dispersiones, nos pueden sacar algunos pronósticos, promedios con alguna condición. Y en este caso, por ejemplo, el de promedio también lo encontramos en autosuma, que son de los más básicos, los más elementales. Podemos sacar el promedio de todas estas filas, estas filas. Y primero sacamos la suma y vemos el promedio. Si dividimos el número de elementos que tenemos con el total, nos va a dar este resultado, que es el promedio. También en más funciones tenemos de ingeniería. En este caso, algunas de las más funcionales, las más elementales, son los convertidores de hexadecimal a binario. También tenemos de binario a decimal, de octal a binario. En este caso, como sabemos, los hexadecimales podemos ocupar hasta las letras, que es hasta la F. En este caso, por ejemplo, vamos a poner una F y le vamos a decir que nos las convierta a decimal. Entonces, más funciones, ingeniería, y vamos a buscar hexadecimal a decimal. ¿Qué queremos? Esta celda. Y como tal es un 15. También tenemos algunas de cubo. Estas también son más complejas, es cuando se manejan cubos de datos. Como les había explicado, cuando tenemos una conexión a base de datos, lo que hace es recabarnos datos de diferentes fuentes. En este caso puede ser Excel, una base de datos y al mismo tiempo Access. Lo que hace es que nos visualiza la información desde diferentes puntos de vista, desde diferentes fuentes, que ya no nada más sería conectar Excel con una base de datos, sino también con algún otro software, algún otro manejador. Entonces vamos a visualizar la información de más de dos caras, sino va a ser de tres, por eso se le llama cubo. Eso también son operaciones más complejas. Aquí en información nosotros podemos tener información acerca de celdas, acerca de un rango de celdas, acerca de una lista. En este caso podemos preguntarle si algún número es par o es impar, si es una fórmula lo que está, como nosotros lo podemos ver aquí, nada más son puros números y las fórmulas quedan dentro de. Nosotros podemos preguntarle si lo que está dentro es una fórmula o es un simple número. Entonces le ponemos es fórmula y nos vamos a que sí es una fórmula, y le damos a aceptar y nos va a dar el verdadero. Regresamos, vamos a ver con es fórmula, le damos a que es un simple valor y nos va a dar verdadero. ¿Por qué? Porque ya está inmerso en alguna fórmula. Ahora vamos a más funciones otra vez, y en compatibilidad aquí tenemos algunas
fórmulas que pueden llegar a ser el complemento de algunas de estas que están aquí arriba y que Excel las está introduciendo, como por ejemplo aquí tenemos las dispersiones, las desviaciones estándar, entre otras varianzas que pueden llegar a ser el complemento ya sea de estadísticas, de ingeniería o de algunas otras.